Muy buenos días a todos los que continúan mirando estas predicaciones virtuales domingo a domingo. En este día 8 de noviembre del año 2020 vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones acerca de la epístola a los Gálatas. Y la semana pasada comenzábamos a hablar acerca de este estudio panorámico de esta carta y mencionamos que su autor, Pablo, fue encomendado como apóstol por la pura voluntad de Dios, y esto lo hizo como una demostración del poder transformador que tiene el Señor. Después mencionamos que las iglesias de la región de Galacia habían recibido y escuchado a muchos falsos maestros, y a causa de esto, ahora se encontraban caminando en un evangelio diferente, es decir, en un falso evangelio, y esta es la razón por la cual Pablo escribe esta carta en primer lugar. Luego, ante tal situación, Pablo decide decirle a sus lectores que la única manera de proceder frente a los que intentan adulterar el mensaje del evangelio es declararlos anatemas, es decir, malditos de Dios, y no escuchar más sus falsedades y sus mentiras. Esta es la manera en que nosotros debemos proceder ante los falsos maestros. Y todo esto que acabamos de mencionar es solamente el principio de la carta, ya que en los siguientes capítulos Pablo va a abordar muchas de estas falsas enseñanzas que estaban llegando a la iglesia y que ya mencionábamos la semana anterior, y las va a contrastar a la luz del verdadero evangelio de Cristo. Por lo tanto, y siguiendo el orden de esta carta en esta mañana con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando del capítulo 2 de la epístola a los Gálatas, así que sin más dilación, le voy a pedir que por favor me acompañe en su Biblia en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Por favor, lea conmigo desde su pantalla. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, y llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ahora, al final del capítulo 1, usted puede leerlo con tranquilidad en la semana. Al final de ese capítulo, Pablo comienza a hacer un breve recuento de lo que es su testimonio, desde que fue su conversión al cristianismo hasta los primeros años como predicador. Y todo esto que va resumiendo en esa parte final del capítulo 1 sucede en aproximadamente unos 3 años, según lo está narrando Pablo en esa parte de su carta. Y es por esa razón que entonces el capítulo 2 comienza con estas palabras: después, pasados 14 años. Es decir, pasaron primero 3 años desde su conversión hasta que él inició su trabajo como predicador, y después pasaron 14 años de servicio a Dios hasta que Pablo regresó de nueva cuenta a la ciudad de Jerusalén, lo que suma un total de 17 años aproximadamente. Ahora bien, este regreso a la ciudad de Jerusalén que se nos menciona en esta carta a los Gálatas sucedió debido a que el Señor le indicó a Pablo que tenía que ir, que tenía que regresar, que tenía que ir a la ciudad. Nosotros lo leíamos ya, Gálatas, donde dice: pero subí según una revelación. Y el motivo de esta visita de Pablo hasta la ciudad de Jerusalén era solamente uno. El motivo, que también ahí nos describe, es para no correr o haber corrido en vano. Y lo primero que tenemos que decir en esta mañana acerca de este punto es que Pablo fue a Jerusalén para exponer el evangelio que él había estado predicando desde hacía ya 17 años, pero no porque el apóstol desconfiara de sus enseñanzas o él pensara que el evangelio que él y sus compañeros de misión habían estado predicando estuviera incompleto, por decir algo. No, de hecho, Pablo estaba
tan seguro de sus enseñanzas y de que él estaba predicando correctamente el Evangelio, que desde el capítulo 1 de la carta a los Gálatas podemos leer declaraciones como las siguientes. Permítame ponerle 3 ejemplos. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Segundo ejemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Tercer ejemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Por lo tanto, reitero la razón de Pablo para ir a Jerusalén, enviado por el Señor, para asegurarse de que no estaba corriendo en vano. Nada tiene que ver con sus enseñanzas o con la forma en que había estado predicando el Evangelio, sino que más bien lo que sucede es que Pablo quería asegurarse de que todos, incluyendo los que eran considerados dirigentes principales de la iglesia, entendieran la magnitud y el alcance del mensaje del Evangelio. Ahora, para entender mejor esto, hermanos, debemos recordar que en un inicio los primeros discípulos eran todos ellos judíos. Por lo tanto, consideraron de alguna manera que las buenas nuevas del Evangelio eran solamente para los judíos, a pesar de que habían recibido un Evangelio de gracia. Y de hecho, durante los primeros años de la iglesia, la predicación del Evangelio se limitó solamente entre los judíos. Y pensando en esto, alguno de ustedes podría preguntar, ¿cómo es esto posible? ¿Acaso las palabras del Señor no eran bastante claras? Nosotros leemos en Hechos, capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y tan claras como pudieran parecernos a nosotros estas palabras, los primeros creyentes interpretaron que ser testigos y predicar hasta lo último de la tierra únicamente se refería a los judíos dispersos por todas las naciones del mundo. Y de hecho esta era una creencia tan arraigada entre los creyentes judíos que cuando la iglesia fue dispersada debido a las persecuciones que comenzó Saulo en aquellos años, uno de los creyentes que salió huyendo, que se llamaba Felipe, llegó a la región precisamente de Samaria. Es una tierra donde no había judíos o donde la mayoría no eran judíos, y entonces al llegar ahí comenzó a predicar acerca del Evangelio y mucha gente lo escuchó y muchos aceptaron el mensaje de salvación. Luego entonces la noticia llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén y en lugar de celebrar o de alegrarse por esta noticia, lo que hicieron fue lo siguiente. Usted puede leerlo en Hechos, capítulo 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Tal era la duda acerca de que personas que no fueran judías pudieran recibir el mensaje de la gracia, el mensaje de salvación, que como les decía, en lugar de celebrar, lo que hacen es enviar delegados para asegurarse que realmente estas personas fueran conversas. Sin embargo, después de ver tales acontecimientos, es posible que los discípulos, los apóstoles, llegaran a pensar que esta situación fue alguna excepción a la regla, pues de hecho la idea de que el Evangelio era solamente para la nación de Israel continuó presente aún entre los que estuvieron con el Señor Jesús. Esto lo digo y lo sabemos porque un poco más adelante en el mismo libro de los Hechos se nos cuenta cómo Pedro, que era considerado el principal de entre los apóstoles, estando en una ciudad que se llamaba Jope, mientras oraba, tuvo la siguiente visión. En la Biblia, capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 11 en adelante, leemos esto.
Vio el cielo abierto, este es Pedro, vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro, «jamás he comido nada impuro o inmundo». Ahora, la Biblia en este capítulo 10 de Hechos nos dice que esto sucedió en 3 ocasiones y en ninguna de ellas Pedro comió de lo que se le había ofrecido. Ahora, nosotros debemos también recordar que para los judíos, estos animales que están descritos en la visión de Hechos eran considerados animales inmundos. En otras palabras, ellos tenían prohibido comer de este tipo de animales. Y ante una visión tan extraña, la Biblia también nos dice que Pedro no entendió el significado. Pedro no sabía qué pudiera significar esta visión. No obstante, minutos más adelante, ocurrió que a ese lugar en donde estaba Pedro arribaron algunos hombres enviados por un tal Cornelio, que era un centurión romano de buena reputación entre los judíos, que era un hombre devoto a Dios y que, según nos cuenta la Biblia, el Señor le había indicado que mandara a buscar a Pedro para que el apóstol fuera a su casa y entonces les comunicara las buenas nuevas de salvación. Ahora, ante tal panorama, ante esto que estaba ocurriendo, el significado de la visión debió aclararse como el agua a los ojos del apóstol Pedro. Sin embargo, las sorpresas estaban solamente comenzando. Al siguiente día, la Biblia nos cuenta que Pedro fue precisamente a la casa de Cornelio y después de escuchar cómo el centurión había sido instruido por un ángel para que mandara a buscar a Pedro, el apóstol entonces comenzó a predicar a todas las personas que ahí se habían reunido, porque la Biblia nos cuenta que mucha gente se había reunido en la casa de Cornelio. Y la Biblia nos dice que pasó esto. Hechos capítulo 10, versículo 34, 35 y 44 son estos 3 versículos clave. Sucedió lo siguiente: Pedro comenzó a hablar y comenzó diciendo esto: «Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia». Y después la Biblia nos dice que Pedro continuó hablando y comunicando el mensaje de salvación, y él estaba hablando y sucedió esto. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Ahora bien, para nosotros hoy en día la predicación del Evangelio para todas las personas es algo que creemos y que debemos practicar siempre. Sin embargo, en este punto de la historia de la iglesia que acabamos de leer, en este relato, en donde nos encontramos, habían pasado ya algunos años desde que el Señor les hubiera encomendado a los discípulos que fueran y predicaran el Evangelio a toda la tierra. Y sin embargo, los creyentes se habían limitado a compartir las buenas nuevas solamente con los judíos. De hecho, una vez más se los digo, era tanta la duda acerca de que el Evangelio pudiera también ser para los gentiles, que aquella reunión con Cornelio, Pedro había llevado algunos testigos para que ellos pudieran determinar si realmente el Evangelio era para todos. Y entonces sucedió esto con estos testigos. Hechos ahí mismo, capítulo 10, versículo 45. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Ahora, luego de lo que había sucedido en Samaria y de lo que aconteció en Jope, era innegable el hecho de que el Evangelio es para todos. Y como dijera Pedro, Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, dado que muchos de estos creyentes judíos ya no podían negar que las buenas nuevas son para todos, entonces comenzaron a decir que si bien era verdad que aún los gentiles podían ser salvos, era necesario que
número 1, se circuncidaran y número 2, que guardaran toda la ley de Moisés. Ahora, la circuncisión, que es una forma rudimentaria de una cirugía en los genitales masculinos, sirvió desde los tiempos de Abraham como una señal entre el pacto de Dios con su pueblo, entre el pacto del Señor con la nación de Israel. Y por esta razón había creyentes judíos que pedían a los gentiles que se circuncidaran. Ellos pensaban y argumentaban que para ser parte del pueblo de Dios era necesario practicar esta operación a todos los nuevos creyentes que no fueran judíos. Y en la misma línea de pensamiento, para los judíos, la ley era la voluntad expresa de Dios y por lo tanto ellos debían respetarla y guardarla, y también todos aquellos que quisieran ser parte del pueblo escogido de Dios. Por eso es que estos hombres, estos creyentes judíos, pedían estas dos cosas: que los nuevos convertidos, que no fueran judíos, es decir, los gentiles, se circuncidaran y que guardaran toda la ley. Sin embargo, Pablo había estado predicando a los gentiles durante 17 años, básicamente dos cosas. La primera era que la circuncisión no era necesaria para ser parte del pueblo de Dios. Y número 2, que intentar ser salvo guardando la ley judía era algo simplemente imposible. Así que tenemos estas enseñanzas de parte de los que eran creyentes judíos y de parte del apóstol Pablo, que son completamente contrarias. Y por increíble que parezca, había creyentes judíos, falsos creyentes les llama Pablo, infiltrados en la iglesia de Jerusalén, que continuaban diciéndole a los judíos y a los gentiles que la circuncisión y guardar la ley de Moisés eran cosas completamente necesarias para ser salvos. Y es por esta razón que el Señor mueve y envía al apóstol Pablo para que vaya a Jerusalén y exponga con claridad el evangelio que había estado predicando entre los gentiles, para que estas falsas enseñanzas de estos supuestos creyentes fueran desenmascaradas, y también para asegurarse de que todo el trabajo que había estado haciendo Pablo y sus compañeros durante tantos años no se viera afectado o incluso destruido a causa de estas mentiras, para, como escribe el apóstol Pablo, para no correr en vano. Y el relato bíblico nos dice que después de que Pablo fue a Jerusalén y expuso todo esto ante todos los que estaban reunidos, todos estuvieron de acuerdo en esta situación. La circuncisión no era necesaria para los creyentes gentiles y guardar la ley de Moisés no era un requisito para ser parte del pueblo de Dios. Y además de esto, tal como ya decíamos, se reconoció que el evangelio que Pablo predicaba era un evangelio completo, era un evangelio correcto, era un evangelio acorde a lo que el Señor Jesús había enseñado. Todo esto que acabo de mencionar nosotros lo podemos leer en la carta a los Gálatas, capítulo 2, en el versículo 4 y en el versículo 6 de una manera resumida. Permítame leerlo. Gálatas 2, 4 y 6 dice: ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Versículo 6, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Sin embargo, sí hubo una anotación final, por llamarla de algún modo, un encargo especial que los discípulos Jacobo, Pedro y Juan, que eran los líderes de la iglesia de Jerusalén, le hicieron a Pablo y a Bernabé. Nosotros podemos leer esta situación, este encargo especial en Gálatas, capítulo 2, versículo 10, donde la Biblia dice de esta manera: la única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Ahora, no es que Pablo no ayudara a los necesitados, de hecho, no, como él escribe, siempre que podía, él lo hacía. Sin embargo, una lectura rápida de este versículo de final, digamos, este versículo tan pequeño,
pudiera hacer que lo pasáramos por alto, que se quedara ahí simplemente como un mero detalle de color. Y sin embargo, por el momento y por las circunstancias en que fue pronunciado esto, este es un encargo demasiado importante. Pablo había sido enviado por Dios a Jerusalén para aclarar el evangelio que él había estado predicando, y después de exponerlo con todo detalle, los presentes en esa reunión estuvieron de acuerdo que él había estado predicando todo el consejo de Dios. En ese mismo concilio se expusieron las falsas enseñanzas de algunos supuestos creyentes, y también incluso las principales figuras de autoridad de la iglesia, que era Pedro, Jacobo y Juan, reconocieron a Pablo y a Bernabé como apóstoles, como iguales a ellos, con la misma autoridad. Y ante tan importante orden de acontecimientos, nosotros pudiéramos pensar que la despedida, el argumento final después de todo esto que se ha estado hablando, debería ser o debería abordar un tema tanto o incluso más importante de lo que se había discutido hasta este punto, y de hecho lo es. Esta parte final, este versículo tan pequeño, es algo tan o más importante que todo lo que se ha venido hablando hasta este punto. Y es que sucede, mis hermanos, que ante lo que acabamos de examinar, todo lo que acabamos de ver en este capítulo 2 de Gálatas, nosotros pudiéramos quedar fascinados por la retórica del apóstol Pablo cuando expone sistemáticamente el Evangelio de Cristo, o también pudiéramos ser cautivados por el relato de Pedro y la conversión de los gentiles, o incluso nosotros pudiéramos arder en celo a causa de las falsas enseñanzas que se habían introducido en la iglesia. Y sin embargo, todo esto palidece ante lo que es verdaderamente importante cuando nosotros hablamos del Evangelio, del verdadero Evangelio. Y es que a veces nosotros podemos llegar a pensar que con saber mucho de la Biblia, con servir en muchos ministerios dentro de la iglesia, con hacer mis devocionales diarios todas las mañanas, cumplir con mis lecturas, podemos nosotros llegar a pensar que hacer todo esto es el verdadero cristianismo, el verdadero evangelio. Y aunque todo esto que acabo de mencionar son prácticas buenas y son cosas loables, lo cierto es que el evangelio, el verdadero evangelio, es un llamado al servicio, y más específicamente es un llamado a servir a los demás. De hecho, ya el Señor Jesús lo decía en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 26, donde Él le dice a sus discípulos: si alguno quiere ser grande, que se ponga al servicio de los demás. Y no solamente el Señor lo dice, sino más adelante el hermano del Señor, el apóstol Santiago, escribe en su carta lo siguiente: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Tristemente, si preguntamos a la gente, a los no creyentes, ¿cuáles son los rasgos distintivos de un cristiano? En general, las respuestas que recibiríamos serían cosas como: un cristiano es alguien que no, y después un listado de cosas que los creyentes no hacen. Un cristiano es alguien que no fuma, que no toma, que no va a fiestas, que no usa malas palabras, que no hace esto, que no hace aquello. Y aunque son muchos los creyentes que pudieran sentirse orgullosos ante este concepto del cristianismo, lo cierto es que nosotros deberíamos apenarnos y avergonzarnos de que la gente nos vea de esa manera, porque lo cierto es que un cristiano, un verdadero creyente, debería ser identificado como aquel que ayuda a los demás, que da sin esperar recibir nada a cambio, que es compasivo, caritativo y paciente, y muchas otras cosas similares a estas. En otras palabras, un creyente debería ser identificado como alguien que hace cosas por los demás. Y hermanos,
Estoy seguro de que son muchos de ustedes los que han ya abandonado esos viejos y falsos conceptos de lo que es un cristiano y ahora se han adherido realmente a lo que nos dice la palabra del Señor. Y esto lo digo porque yo he visto cómo muchos de ustedes se han volcado ahora en compartir el mensaje del Evangelio por medio de sus testimonios, por medio de lo que ustedes hacen, y a través de estas acciones nosotros podemos comunicar más eficazmente el mensaje del Evangelio. Sin embargo, hay todavía mucho trabajo por hacer. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay trabajo por hacer para que los no creyentes puedan ver en nosotros, los cristianos, no a los que no hacen las cosas, sino a los que hacen algo por los demás. Y también tenemos trabajo para que otros creyentes continúen abandonando esas mentiras que han sido enseñadas por años y vengan al conocimiento del verdadero Evangelio. Luego entonces, pudiéramos nosotros decir que el capítulo 1 y lo que llevamos del capítulo 2 de la carta a los Gálatas han sido solamente una introducción para lo que Pablo va a tratar en los siguientes renglones de su carta. Y es que a partir del versículo 11 del capítulo 2, Pablo va a volcar su pluma, inspirado por el Espíritu Santo, en recordarnos cuál es el verdadero evangelio de Cristo y en exponer con claridad las mentiras y los engaños de un falso evangelio. Ahora bien, para hacer esto, para poder explicar esto, Pablo de nueva cuenta va a narrar algo que le sucedió en sus años de ministerio. Acerca del tiempo exacto en que aconteció lo que él nos cuenta, no podemos estar completamente seguros. Sin embargo, lo más probable es que esto que nos va a contar sucedió antes de esta reunión que ya mencionábamos en un principio del mensaje. La Biblia nos dice lo siguiente: Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 13, leemos esto: Cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Como les decía, es muy probable que todo esto pasara antes de esta reunión que mencionábamos. Sucedió en Jerusalén, en donde todos estuvieron de acuerdo en que la circuncisión no era necesaria, ni tampoco guardar la ley judía. Esto lo digo por la actitud de Pedro, de Santiago y de Bernabé, e incluso es probable que este acontecimiento como tal fuera lo que desencadenara el hecho de que el Señor tuviera que enviar a Pablo a Jerusalén para aclarar por completo esta situación. Ahora bien, hemos mencionado cómo dentro de la iglesia había supuestos creyentes que creían y enseñaban que las antiguas prácticas judías deberían todavía continuar aún entre los creyentes gentiles, y de hecho tal era el peso y la importancia que le daban a estas opiniones que creyentes como Pedro, como Santiago o incluso el mismo Bernabé sucumbieron ante estas opiniones, ante estas palabras. Y ante tal situación, lo que el apóstol Pablo tuvo que hacer es plantarse en la verdad del Evangelio de Cristo y confrontar incluso al mismo apóstol Pedro. Y hoy en día, hermanos, en donde hay muchas iglesias que están inundadas de humanismo, de confesión positiva, de egocentrismo, de ignorancia, de herejías, de sincretismos y de muchas cosas como estas, es nuestro deber como creyentes, como verdaderos creyentes, pararnos en la brecha y predicar correctamente todo el consejo de Dios y predicar lo que es realmente el Evangelio de Cristo. Sin embargo, también tengo que decirles que tal curso de acción no nos hará
ni los más queridos, ni los más populares, ni los más solicitados. De hecho, lo más probable es que suceda todo lo contrario. Si nosotros nos aferramos, nos cimentamos realmente en lo que es el verdadero evangelio, vamos a ser llamados religiosos, obcecados, intransigentes, pasados de moda. Sin embargo, tenemos nosotros un compromiso con la verdad, y como ya decíamos la semana anterior, la verdad no es solamente un concepto, sino que la verdad es una persona, la verdad es Cristo, y nosotros tenemos un compromiso con Él. Hace algún tiempo leía una historia de un joven cristiano en Cuba, al cual capturaron y encerraron, y después lo llevaron y lo sentaron en una mesa y le pusieron enfrente una declaración que él tenía que firmar. En esta declaración él estaba acusando supuestamente a varios creyentes, a otros cristianos, y si él firmaba esta declaración, entonces él saldría libre. Sin embargo, firmando también esta declaración, él sabía que condenaría a todos los que estaban mencionados en ella. Así que lo que contestó este joven cuando le pusieron esta declaración frente a él fue: yo no puedo firmar esto. No puedo firmar esto porque las cadenas me lo impiden. Ante esta respuesta, el guardia que estaba ahí con él le dijo: ¿cuáles cadenas? Tú ni siquiera estás encadenado. Y el joven respondió: en esto te equivocas. Claro que estoy encadenado, claro que estoy atado a la cadena de testigos que a través de los siglos han dado su vida por Jesucristo. Yo soy un eslabón de esa cadena y no pienso romperla jamás. Y del mismo modo, hermanos, nosotros somos un eslabón en la cadena del Evangelio del Señor y tenemos que aferrarnos a la verdad, a compartir el verdadero mensaje del Señor. Ahora bien, volviendo a la carta de Gálatas, Pablo continúa narrando no solamente el hecho de que confrontó a Pedro, sino que también nos cuenta qué fue lo que le dijo. En Gálatas capítulo 2, versículo 16, nosotros leemos: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. La enseñanza en estos versículos es por demás clara. Nosotros somos salvos y justificados delante de Dios únicamente, exclusivamente, por la fe en Jesucristo. No por nuestras buenas obras o por un buen comportamiento, no por lo que hacemos o por lo que no hacemos. No tenemos realmente nosotros parte activa en el proceso de nuestra salvación para que, como dice la Biblia, ninguno pueda gloriarse. Antes bien, como también declara la Escritura, nosotros todos somos salvos por gracia, lo cual es un don de Dios. Sin embargo, esta declaración de que la salvación es solamente por gracia no es del agrado de todos. Hay quienes llegan a decir: yo no quiero nada regalado. Y por supuesto que no lo dicen con palabras, no, pero sus acciones hablan con muchísima fuerza. Estos son los que de alguna manera creen que con lo que hacen o con lo que dejan de hacer, ganan de alguna forma el favor de Dios. Si yo leo mi Biblia, si yo oro, si no participo de ciertas cosas pecaminosas, si yo voy siempre a la iglesia, entonces yo voy a agradar a Dios, yo voy a ganar el favor. Y aunque todo lo anterior son buenas prácticas, si nosotros lo hacemos pensando en que con ellas vamos a ganar precisamente el favor de Dios, o que estamos de alguna forma aportando algo a nuestra salvación con cumplir con todo esto, lo que realmente sucede es que estamos diciéndole a Dios: yo no quiero nada regalado de ti, yo pienso pagar por mi salvación. Y sin embargo, nadie puede salvarse a sí mismo por cumplir la ley de Dios. Nadie puede cumplirla cabalmente. A los que piensan de esta manera,
Pablo, en la parte final del capítulo 2 de la carta a los Gálatas, les escribe esto: yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, dice el apóstol, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. No obstante, si nosotros hacemos todas estas buenas obras que ya mencionábamos, leer la Biblia, orar, no participar de las obras de las tinieblas, asistir a la iglesia, con una plena conciencia y una firme convicción de que todas estas acciones no pueden salvarnos, no pueden sumar algo a mi salvación, no pueden justificarme de ninguna manera ante el Señor, sino que lo hacemos solamente como una manera de agradecerle a Dios por el amor y por la gracia que Él ya nos ha dado, entonces nosotros habremos entendido y habremos aceptado con alegría el regalo de salvación que el Señor nos ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. Hermanos, debemos nosotros orar para que el Señor nos permita comprender correctamente su gracia y no desecharla, como dice la palabra, sino que, por el contrario, nosotros podamos abrazarla y podamos estar seguros en ella. Con esto en mente vamos a terminar en esta mañana con el mensaje, y la siguiente semana, si es que el Señor lo permite, vamos a abordar cómo es que la salvación viene por medio de la fe y cuál fue el propósito de la ley de Dios. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de recibir tu mensaje. También, Señor, te damos gracias porque tu salvación no ha sido exclusiva solamente para un grupo, sino que tu salvación es para todos aquellos que creen, para todos aquellos que quieren tener fe en Jesucristo, tu Hijo. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de creer en ti y ahora nosotros podemos ser salvos. Queremos pedirte, Señor, también en esta mañana que siempre en la medida de lo posible nos permitas ayudar y compartir con otros, con los que lo necesitan, porque ayudar, ser misericordiosos, dar compasión, dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, eso es el verdadero evangelio. Permítenos creer en ti no solamente de palabra, sino también en acción, en obra, en lo que hacemos, Señor, y que con nuestro testimonio, con lo que hacemos, Señor, podamos predicar tu mensaje. Del mismo modo, Señor, ayúdanos a aceptar y a abrazar correctamente tu gracia, que en nosotros no esté jamás el pensamiento de que por medio de nuestras acciones o de ser un buen creyente o de hacer cosas buenas, vamos a sumar algo, vamos a agradarte más, Señor. Quita de nosotros esos pensamientos incorrectos y ayúdanos a aceptar y a abrazar con todo amor la gracia que nos has dado, entendiendo, Señor, que somos salvos por gracia, es decir, que somos salvos aunque no lo merecíamos. Te pedimos esto, por favor, te agradezco por mis hermanos, en tus manos los encomiendo en esta semana. Gracias te damos una vez más por tu palabra. En el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesucristo pedimos esto. Amén y amén.